Elisa, que el profe Nito me dijo que no se puede contactar, no sé si le avisó. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muchas gracias. Sí, ya se contactó conmigo, está en pleno viaje. Muchas gracias, No, Elizabeth. de nada. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes, noches por la asistencia. La puntualidad es muy importante. Vamos a empezar puntuales. Agradecerles eh, su predisposición para poder estar en este curso, un curso corto, pero es muy importante que conozcamos acerca del Acuerdo de Facilitación del Comercio, que es uno de los acuerdos que está ayudando a muchos de los países desarrollados, a los países subdesarrollados, a los países menos adelantados. Y la mayoría de los países, más de 150 países, ya forman parte de este acuerdo. eh, que se ha iniciado con la Organización Mundial del Comercio. Obviamente anteriormente ya había un acuerdo similar dentro del GATT, del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio. Pero es muy importante que podamos conocerlo. Todos los países lo deberían aplicar si es que están dentro del acuerdo. Nosotros vamos a hablar en parte general, pero estamos ahondando más en lo que ha hecho Bolivia dentro de este acuerdo. Las administraciones aduaneras son las que tienen que cumplir todos los requisitos y todas las obligaciones que requiere este acuerdo, obviamente cumpliendo las obligaciones, y Bolivia lo está haciendo de alguna forma. Quiero agradecer, ya han podido escuchar, el licenciado Antonio González de Argentina no nos va a poder acompañar en este curso, pero los profesionales Antonio Miguel Botello de México y Víctor Álvarez de Perú nos están acompañando, y bueno, al finalizar mi exposición vamos a hacer algunos comentarios con ellos respecto a lo que está sucediendo en estos países. Agradezco también la presencia de todos los alumnos y personas que son de los países invitados, de Argentina, de Perú, de México, a los de Bolivia, que es exclusivamente un curso para que todos podamos aprender, todos podamos interactuar. Y desde ya informarles que estamos haciendo un plan de poder unir todas las experiencias que tengamos o que tenemos dentro de los países de México, Argentina, Perú, intentando abarcar más países, con contactos en Ecuador, en Brasil, si es posible, para que podamos hacer un grupo de profesionales y podamos transmitir toda la información que nosotros, de alguna forma, con el conocimiento que hemos venido teniendo en el transcurso de nuestra vida profesional y laboral, se les va a ir transmitiendo a ustedes. Agradezco mucho, voy a empezar a compartir. Posterior a la exposición, vamos a compartir con estos profesionales para ver en qué medida tal vez el acuerdo sobre facilitación se está cumpliendo en los países y qué es lo que deberíamos hacer como em, profesionales, tal vez para coadyuvar a que se cumpla todo lo que se estipula en este acuerdo. ¿Me ayudan, por favor, si se está viendo la presentación? Sí, Elisa, buenas noches. Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar con hablar un poquito de la Organización Mundial del Comercio, que antes se llamaba GATS, dentro de la OMC, que ha sido creada en 1995. El GATT se mantiene dentro del OMC, y dentro del OMC también se crea el Acuerdo General sobre Servicios, se crea la propiedad intelectual, y todo esto va haciendo de que todos los países miembros que están dentro de la Organización Mundial del Comercio tengan beneficios de apoyo en relación al aspecto comercial.
con respecto a la globalización, la expansión de nuevos mercados, la apertura de nuevos mercados, de los mercados más grandes del mundo, como China, Estados Unidos, Europa, se ha ido aperturando y creando bloques comerciales. Se creó la Unión Europea. En Europa tenemos el TEMEC en el lado del norte, con México, Canadá y Estados Unidos. En la parte sur tenemos los bloques comerciales de la Comunidad Andina y el Mercosur, y en los países asiáticos de la misma forma, en África también. Entonces es muy importante que vayamos manejando normativa a nivel internacional. Siempre voy a mencionar que todo lo que nosotros hablamos dentro del área de comercio exterior, comercio internacional y aduanas, viene de una norma madre que está generada justamente por estos organismos relacionados al comercio, que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Desde sus comités nacen las diferentes normativas y obviamente estos acuerdos que facilitan el comercio a nivel internacional, y tenemos que utilizar la misma normativa que está relacionada al ámbito internacional, como es valoración aduanera, el sistema armonizado de donde nace la nomenclatura arancelaria, las partidas arancelarias, tenemos las normas de origen, tenemos los regímenes aduaneros, que esto es una norma internacional que viene de la OMA, que nosotros como países lo adoptamos y lo adaptamos a nuestras necesidades, obviamente para que se pueda justamente facilitar el comercio a nivel internacional. Pero este acuerdo tiene como fin principal simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros para facilitar el comercio internacional. El acuerdo de facilitación del comercio fue adoptado en la conferencia ministerial de la OMC en Bali el 2013, entró en vigor el 2017, pero el 2014 ha tenido una enmienda y, como ven, cuando se adoptó, perdón, este acuerdo de facilitación que ha empezado el 2013, recién después de 4 años, ¿sí?, ha entrado en vigor. ¿Por qué? Porque dentro de estos organismos internacionales eh, tiene que ser aprobado por la tercera parte de los países miembros. Es por eso que el 22 de febrero se dio el informe. Tienen un video que les he pasado del presidente de la OMC, justamente dando la noticia de que se ha cumplido con la mayoría de los países que entraron al acuerdo de facilitación del comercio, y el 22 de febrero del 2017 recién entró en vigor. Es importante que vayamos conociendo que obviamente tienen que estar de acuerdo la mayor parte de los países miembros, ¿no? Los objetivos de este acuerdo son los de reducir costos de tiempos de despacho aduanero. Los que estamos dentro del comercio sabemos que anteriormente había la dificultad, burocracia de la presentación de documentos, la presentación de las carpetas físicas, y eso causaba que los costos y tiempos en los despachos sean mucho, tanto para empresas de transporte, para importadores y de la misma forma para exportadores. Entonces, uno de los objetivos claros es reducir estos costos de tiempos de despacho. Incrementar la transparencia en los procesos fronterizos. La mayor parte de los países, o casi todos los países, tenemos fronteras donde tenemos una administración aduanera. Dentro de las administraciones aduaneras, obviamente los trámites que se realizan tienen que ser transparentes. En este caso, en Bolivia, las administraciones aduaneras de frontera y muchas de las mercancías que están dentro de nuestro arancel de importaciones tienen que hacer despacho en frontera. Y es por eso que se tiene que incrementar la transparencia en estos procesos, y obviamente esto va de la mano de la reducción de los costos de tiempo
Y además, como objetivo, se tiene que estimular la cooperación internacional entre aduanas. Esta cooperación es muy importante dentro de las fronteras, justamente donde hay una administración aduanera, debería haber una administración aduanera también del otro país. ¿Para qué? Para que se pueda coadyuvar el trabajo que se viene realizando de control, de fiscalización, de verificación del contrabando o de ingreso de mercancías sin documentación y todos los trámites legales que se realizan en estas fronteras. Entonces, la cooperación es muy importante también justamente para que se reduzcan los tiempos. En muchas de las fronteras que teníamos dentro de Bolivia, como un ejemplo que les voy a dar, en Chile antes se manejaba solamente 10 horas en fronteras el paso de nuestros camiones y los camiones tenían que hacer filas inmensas y esperar al día siguiente para que se haga o se aperture la aduana chilena. Y en este caso también, si nos ponemos a observar un poco los objetivos, también ayuda independientemente no solo a la parte aduanera, sino muchas veces a la parte de la migración, el turismo de nuestros conciudadanos que viajan a los otros países. Otro de los objetivos importantes es impulsar el desarrollo sostenible del comercio mundial. Como les decía, a nivel internacional hay un movimiento de mercancías porque todos tenemos necesidades, muchos países no tienen productos y deben importarlos, no tenemos tecnología, debemos importarla, no tenemos medicamentos, tenemos que importarlos, entonces se tiene que crear el impulso del desarrollo sostenible. Y esto de desarrollo sostenible viene de la mano con el cuidar el medio ambiente, ¿no? Y dentro de todo esto también se intenta de que todos los residuos, los comisos que se hacen dentro de las administraciones aduaneras tengan que cumplir una función de reciclaje para que sea sostenible el medio ambiente y obviamente dentro del comercio verde que se requiere a nivel internacional. Esta es una figura para que podamos entender un poquito más cómo es la medición de la mejora en el comercio transfronterizo. Tomemos en cuenta la parte de exportación e importación, ¿sí? Generalmente los contenedores de 20, de 40 pies viajan vía marítima. Lamentablemente en nuestro país no tenemos salida al mar, pero de la misma forma en despachos de importación que vienen por ultramar, utilizamos el primer medio de transporte que sería el marítimo, ¿no? El primer medio de transporte principal y de los puertos de Iquique, de Arica, de algunos de los puertos del Atlántico, se llega a nuestro país vía terrestre, ¿no? Hasta frontera. Pero esta medición, como ustedes pueden ver, ayuda para que el comercio fronterizo sea más rápido en cuestión de tiempo, en cuestión de costos y la presentación de documentos. Esta presentación de documentos hoy en día se hace generalmente digital y eso está ayudando mucho para que se pueda facilitar y se pueda agilizar este movimiento y ustedes saben que el tiempo es plata. Entonces ahí vemos los costos tanto de importación como de exportación y viceversa, ¿no? Y dentro de estos tiempos, costos y documentos, tenemos que ver la manipulación en el puerto y la terminal, la agilidad que se dé al descarguío de nuestra mercancía, de nuestros contenedores, a evitar la burocracia de la documentación. Por ejemplo, nosotros tenemos convenio con el TPA en Chile, donde las mercancías bajan al lugar donde está condicionado para nuestra carga boliviana, que es manejado por la ASP, la Administración de Servicios Portuarios, dentro del marco del Acuerdo de 1904 con Chile, y ahí se hace la manipulación en puerto, ¿no? Para mercancías que llegan a Bolivia, y obviamente en Chile
toda su mercancía o sus contenedores bajan al TPA, ¿no? A la terminal portuaria de Arica. Tenemos que tener aduanas y agencias en las fronteras. Generalmente, y este es mi punto de vista, las aduanas acá en Bolivia están en interior. En muchos países las aduanas se encuentran en fronteras, porque esto agiliza justamente los despachos y de que la mercancía de un importador de frontera llegue directamente a los almacenes del importador, ¿no? En nuestro caso, estos contenedores, en muchos casos entran a aduanas interiores, como en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz, y eso dificulta un poco el descarguío de la mercancía, los camiones se quedan a la espera del descarguío en almacén, y es importante de que también se pueda analizar esto, ¿no? Más adelante vamos a mencionar cómo se ha mejorado en relación a Bolivia, todo lo que sucede en relación a las aduanas y agencias en frontera. Y el transporte terrestre también es importante que se tenga un transporte terrestre interno, un transporte terrestre en el país de exportación e importación, para que la mercancía pueda llegar a los almacenes como corresponde, ¿no? Y así cumplimos con la medición de mejora, tanto en los tiempos, costos y documentación. Para simplificar, esta es la estructura del acuerdo, ¿no? Tenemos tres secciones dentro de la estructura del acuerdo de facilitación de la OMC. En la primera sección tenemos las disposiciones técnicas, que son el tránsito, publicación y cooperación. En la sección 2 tenemos el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Y en la sección 3 tenemos disposiciones institucionales y la creación del Comité del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Como pueden ver en este cuadro que viene de la OMC, en la sección 1 tenemos 12 artículos. No los vamos a mencionar todos porque es un poco más de estudio completo, pero como ejemplos y conceptos los vamos a mencionar. El artículo 1 habla de la publicación y disponibilidad de la información. ¿Qué quiere decir? Que la información tiene que estar transparente y se tiene que anunciar y se tiene que presentar tanto a todos los operadores de comercio exterior para que tengan el conocimiento. En muchos casos es importante que antes de que se lance una normativa, una ley, un decreto supremo, tenga conocimiento los operadores de comercio exterior. ¿Para qué? Para que puedan dar algunas sugerencias sobre algunos cambios. Por eso hablamos de disponibilidad de la información. Obviamente, después de que se emita la normativa, tiene que estar en un sistema, en este caso en nuestro país es en la página de la aduana nacional, donde pueden encontrar toda la información. Se publica toda la información desde normativas, decretos supremos, circulares, resoluciones ministeriales, y lo tenemos a disposición, ¿no? Y es importante. Consultas, en el artículo 2 hablamos de consultas, hablamos de que cualquier operador de comercio internacional puede hacer consultas a las administraciones aduaneras, a las gerencias, para que se puedan enviar esta información. El artículo 3 habla de resoluciones anticipadas. Dentro de nuestro país se está realizando, se llama la DAM antes de preparar la declaración de mercancías de importación, y la DAM es la declaración anticipada de mercancías, donde se presenta con anterioridad del ingreso a las mercancías a frontera, para que la misma administración aduanera de alguna forma pueda coadyuvar. Y es importante, ¿no? En cuestiones de partida arancelaria, ver la descripción de la mercancía, y pueda tal vez dar su visto bueno para evitar conflictos posteriores. El artículo 4 habla de apelaciones, procedimientos de revisión. El artículo 5 de otras medidas para la transparencia.
el artículo 6 de cobros y cargos, el artículo 7 liberación de mercancías, artículo 8 cooperación entre agencias fronterizas, que las vamos a ir viendo, el artículo 9 movimiento de mercancías de importación, el artículo 10 formalidades, el 11 tránsitos y el artículo 12 cooperación aduanera. En la sección 2 se habla del trato especial y diferenciado para países en desarrollo y países menos desarrollados. Dentro del acuerdo de facilitación del comercio se establecen las reglas sobre las categorías A, B y C que se van a tomar en cuenta para el cumplimiento de este acuerdo de facilitación. También menciona en la sección 2 la asistencia para el fortalecimiento de capacidades e información a ser enviada al Comité de Facilitación del Comercio y las disposiciones finales que todos los países tienen o deberían haber cumplido. En la sección 3 están las disposiciones institucionales y finales. Ahí hablamos de la creación del Comité de Facilitación del Comercio. El Comité de Facilitación del Comercio es creado en conjunto con empresas del Estado y empresas privadas para que haya esta cooperación interinstitucional del Estado con la empresa privada. Estas son la clasificación de los compromisos que se están dando dentro del acuerdo y hablamos de las categorías, como les mencionaba, ¿no? La categoría A es la implementación inmediata, sin ayuda externa. La categoría B requiere tiempo adicional y la categoría C necesita tiempo y asistencia técnica o financiera. ¿Cómo se da esto? En la categoría A, las disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entrada en vigor de acuerdo o en el caso de un país menos adelantado miembro en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor. ¿Sí? Esto lo pueden hacer cualquiera de los países si quieren ingresar a las categorías que se están mencionando. Y en la categoría es de cumplimiento inmediato, ¿no? No es necesario que sean países adelantados o menos desarrollados, lo pueden hacer conjuntamente, pero yo creo que la mayoría de los países en desarrollo necesitan ingresar a la categoría B y C. ¿Por qué? Porque en la categoría B, estas disposiciones que los miembros aplicarán en una fecha va a ser posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo, es decir, analizar un poco más para que puedan adherirse al acuerdo de facilitación. Y la categoría C, las disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor del presente acuerdo y que requiere la adquisición de asistencia y apoyo para la creación de capacidades, ¿no? Es más o menos como darles actualización, información, capacitación a todos los países para que puedan de alguna forma cumplir con todos los artículos que menciona en el acuerdo de facilitación de comercio. Esto se presenta en la asistencia por medio de una serie de asociados que trabajan en cooperación con la OMC. Hay varias empresas que trabajan para que se pueda facilitar. En realidad, la mayoría de los organismos internacionales como la OMC y la Organización Mundial de Aduanas en Comercio no son organizaciones dedicadas a prestar plata, ¿no? No se entienda de esa forma. Son más bien organizaciones que brindan información, capacitaciones, brindan apoyo técnico, tecnológico, para que las administraciones aduaneras puedan llegar a un punto de control mejor y de la mejor manera posible, ¿no? Y que el personal también sea capacitado. Lamentablemente en nuestro país falta un poco de eso. En la figura 3 podemos ver cómo la facilitación del comercio puede contribuir a la consecución de los objetivos del desarrollo. Los objetivos del desarrollo están enmarcados en la reducción de la pobreza hasta el 2030, ¿no? Este es un objetivo que se ha planteado el 2011, donde de acuerdo a
si facilitamos el comercio, como ejemplos de intervención de la facilitación del comercio, se mejora la gestión en fronteras de aduanas, se mejora la infraestructura, tenemos mercados abiertos y competitivos en los sectores logísticos y de servicio y tenemos mayores estándares regionales armonizados. Esto de la armonización también es importante porque parto de la normativa, como les decía, a nivel internacional, que se tiene que armonizar a nivel internacional. Y justamente los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y Aduanas tienen esa normativa para que se pueda armonizar. Un ejemplo que les doy, el sistema armonizado ha sido creado con todos los países miembros. Muchos de ellos han tenido que dejar sus nomencladores para crear este sistema armonizado. Ya lo estoy mencionando. Es un sistema armonizado que les va a servir a todos los países miembros de estas dos organizaciones. En realidad, hablamos del comercio a nivel internacional que se aplica dentro del comercio exterior. Cada uno de los países lo aplica de acuerdo a su normativa. Sigo hablando del sistema armonizado. El sistema armonizado en la comunidad andina se convierte en la nomenclatura andina y en nuestro país, en Bolivia, se convierte en la nomenclatura arancelaria boliviana. Partidas arancelarias, donde están códigos, donde están la descripción de la mercancía, donde están los pagos de tributos del gravamen arancelario, donde se determina qué documentación se necesita para el despacho de importación y exportación. Entonces es muy importante que conozcamos el ámbito de aplicación de este acuerdo de facilitación para que sea más fluido el movimiento, ¿no? Para que los transportistas, los importadores, exportadores de todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo, y es por eso que justamente estamos trabajando con México, Argentina y Perú, y estas clases, bueno, esta clase es más orientada a la parte de Bolivia, pero tomando en cuenta lo que voy a mencionar ahora y tomando en cuenta lo que ya he mencionado de todo lo que se refiere a este acuerdo de facilitación, podamos analizar desde los países de México, Argentina y Perú si se han utilizado o se está manejando el acuerdo de facilitación del comercio como lo quiere tal vez la Organización Mundial del Comercio o lo quieren los importadores, exportadores o operadores de comercio exterior en sus países. Porque esto es de utilización internacional, ¿sí? Es de utilización internacional. Ahora vamos a mencionar cómo Bolivia está cumpliendo o no en el marco del acuerdo de facilitación del comercio. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con el marco legal. Para que podamos ser parte de este acuerdo o de cualquier acuerdo, tenemos que ratificarlo. Tenemos que ratificarlo y este acuerdo se ha ratificado por ley del Estado 998 del 2017. Como ven, el acuerdo ha nacido el 2 de febrero del 2017 y Bolivia ha ratificado el mismo año, ha sido inmediato. Es por eso que más adelante vamos a ver que Bolivia ha tomado los tres incisos para poder manejar el ingreso definitivo al acuerdo de facilitación del comercio. Tenemos el Decreto Supremo 4600 que ha sido creado el 2021. Esto hace que se cree el Comité Nacional del Acuerdo de Facilitación del Comercio, que está estipulado dentro de la normativa. Este Comité Nacional del Acuerdo viene a ser un grupo de personas profesionales en el ámbito institucional de las administraciones aduaneras, del ministerio y de la empresa privada. Tenemos el Decreto Supremo 5211,
que ha sido creado el 2024, y esto establece la ventanilla única del comercio exterior, el famoso BUCE, que también es muy importante. En muchos de los países se está aplicando, en nuestro país, lo vamos a ver más adelante, estamos aplicando el BUCE, pero con algunos problemas todavía de creación y de coordinación institucional. Perdón. Bien, pero pensé que era una pregunta. Muchas gracias, licenciado Eric Osuna. Mil disculpas. Vuelvo a la presentación, ¿se ve? Sí se ve. Muy bien, mil disculpas. Continuamos. Bien, la ventanilla única de comercio exterior, como les indicaba, tiene algunos problemas. Es más, creo yo, por la falta de coordinación entre las instituciones del Estado. Posterior a eso, tenemos que ver el marco normativo actualizado para alinearse al acuerdo de facilitación del comercio. Este es el marco legal con lo que está trabajando ahora Bolivia. Ya tenemos ratificado el acuerdo de facilitación, ya hemos trabajado y estamos trabajando, o la administración aduanera está trabajando justamente en todos los cambios que se mencionan. Tenemos notificaciones de Bolivia ante la Organización Mundial del Comercio. Bolivia notificó sus compromisos ABC en enero del 2018. Estos compromisos ABC, como les explicaba, es para que puedan ratificar. Se ratificó inmediatamente, si necesitamos apoyo de los organismos internacionales, si hemos necesitado de que nos puedan orientar acerca del cumplimiento de todo lo que es el acuerdo de facilitación del comercio. Ha realizado actualizaciones el 2019 y a la fecha, gracias al trabajo que han venido haciendo los diferentes ministerios, la aduana nacional con el Ministerio de Economía y Finanzas, se tiene cumplida 73.5% de las medidas que se solicita dentro del acuerdo de facilitación. ¿Sí? Entonces, es uno de los países más avanzados en el cumplimiento del acuerdo de facilitación del comercio. Se ha creado el Comité Nacional de Facilitación, que está en el marco de la normativa, y esta creación es para coordinar la implementación de este acuerdo dentro de nuestro país, integrado por instituciones públicas, privadas y técnicas, y tiene el apoyo de la Aduana Nacional y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Es un grupo, como les digo, de profesionales, este comité donde se reúnen para poder implementar y ver todo lo que se está realizando en los cambios que se van dando en el manejo de la normativa y la aplicación del acuerdo de facilitación en nuestro país. Estas son las unidades o los sectores, tanto público como privado, que tienen que coordinar conjuntamente para que este acuerdo de facilitación pueda aportar a la empresa privada, al Estado, y en este caso, si hablamos de los operadores de comercio exterior, pues los importadores, los exportadores y las empresas de transporte internacional se beneficien, que no haya más burocracia, que el tránsito sea respetado, que la documentación no sea burocrática.
Hay muchas cosas que se tiene que seguir manejando, se tiene que seguir actualizando. Nosotros sabemos, los que están dentro del comercio exterior en Bolivia, que aún cumpliendo estas medidas, sigue la burocracia, ¿verdad? Tenemos que seguir cambiando, pero estamos dando pasos importantes. Ya me va a comentar Antonio Botello de México, creo que ya también se está cambiando cierto tipo de normativas en relación, como lo han hecho en Argentina, eh, y cuesta, pero hay que poner mucho empeño, tanto el sector público como privado, trabajar coordinadamente, porque de otra forma no se puede trabajar. Como un ejemplo, yo les doy, yo trabajaba en la aduana nacional, he sido exfuncionario de aduana, he trabajado en el aeropuerto internacional y antes de que se obligue, voy a decir, de que trabajemos conjuntamente con las instituciones, cuando la aduana necesitaba que migración le facilite em, que la migración le facilite los viajes que ha realizado, viajes, ingresos, salidas de algún pasajero, nos indicaban que deberíamos pasarle por carta, que tiene que estar respaldado por el gerente, entonces mucha burocracia, ¿no? Es por eso que ya mediante el sistema se han tenido que unir y todas las empresas del Estado están ya más o menos unidas para que puedan buscar información y conseguir la información que se requiere lo antes posible. Dentro del sector público, en Bolivia, las coordinaciones que siempre se dan están las Fuerzas Armadas, la policía, la FELCN, el SENASAC, las alcaldías, viceministerios, tanto de consumidor, del comercio interno y exportaciones, producción y microempresa, EMAPA, la Agencia de Desarrollo Macroregiones, el Registro Único de Automotor RUAT, UNIMED, SENAPI. Eh, Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué estas instituciones? Porque hay muchas mercancías que requieren autorizaciones o certificaciones que lo emiten justamente estas instituciones del sector público, ¿no? Y las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana y la FELCN obviamente trabajan conjuntamente con la Administración Aduanera para el control en frontera, ¿no? Y para que conozcan un poquito más, antes la Aduana Nacional era encargada del control de contrabando con la Policía Nacional, que era antes el COA, el Control Operativo Aduanero, pero hoy en día hay un viceministerio de lucha contra el contrabando, que es el que maneja el control o fiscalización del contrabando en fronteras, ¿no? En pocas palabras, es las Fuerzas Armadas quien se dedica a controlar el contrabando. Bien o mal, eso lo dejo a criterio de los bolivianos, ¿sí? Sin comentarios para mí. Sector privado, los gremios del transporte de carga pesada, obviamente organizaciones de comerciantes, asociaciones nacionales de productores, esto en el marco de todos los importadores, productores dentro de nuestro país que van a exportar también, y otras instituciones dentro del sector privado. Pero más bien que se dio cabida a que el sector privado puede estar dentro de esta coordinación, dentro del comité de facilitación del comercio. Tenemos la cooperación internacional. Bolivia participa en el programa SECO desde el 2019-2023. En letras pequeñas para que se entienda, el Programa Mundial de Facilitación del Comercio, que son sus abreviaturas en inglés, y SECO de la OMA, que es una iniciativa conjunta entre la Secretaría del Estado de Asuntos Económicos de Suiza y la Organización Mundial de Aduanas. Su objetivo principal es fortalecer las administraciones aduaneras, facilitar el comercio transfronterizo y promover la adopción de estándares internacionales, ¿no? Entonces, estos son programas que lo maneja la Organización Mundial de Aduanas
con el apoyo a iniciativa conjunta de, en este caso, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos en Suiza. Asistencias técnicas para tiempos de respuestas en servicios, operadores económicos autorizados. Para los que conocen, están en comercio, si me dicen está mal la abreviación de operadores económicos autorizados, sí, porque esas siglas están en inglés, ¿no? Pero son operadores económicos autorizados y la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. El apoyo de la OMA y Cooperación Suiza para implementación efectiva, ¿no? Siempre en relación al apoyo a las administraciones aduaneras de todos los países está el ente que maneja toda la normativa y el apoyo, que es la Organización Mundial de Aduanas. Esta es la ventanilla única de comercio exterior. ¿Qué es la ventanilla única de comercio exterior? Es una plataforma digital que centraliza trámites de exportación e importación. Ahí me quedo un rato. El problema de centralizar todos los trámites de exportación e importación, como les mencionaba, cierto tipo de mercancías necesitan, de acuerdo a la partida arancelaria, de acuerdo al tipo de mercancía, van a necesitar certificación o autorización previa. Entonces, yo como operador de comercio exterior voy a una ventanilla, le pongo tengo que saber la partida arancelaria de mi mercancía, le pongo la partida arancelaria, me filtra, me dice su mercancía necesita autorización o necesita certificación. Pongámosle como ejemplo, ¿no? Si es medicamentos que quiero importar, me va a decir necesita autorización previa de Alagemed, del Ministerio de Salud, y tiene que presentar estos documentos, ¿no? Obviamente va a ser digital, pero tengo que cumplir esos trámites y que se centralice esa información y que estén de acuerdo los diferentes ministerios, las diferentes instituciones, es un poco complicado. Sí se lanzó el BUCE, ¿no? Que está operando desde el 2024, desde diciembre. Pero yo que trabajo en el área de comercio exterior, recibo muchas quejas, ¿no? Bueno, sobre los importadores o exportadores que quieren utilizar esta ventanilla que aún, si bien ya se ha lanzado, aún no está en óptimas condiciones para que estos trámites de certificación y autorización puedan ser emitidos lo antes posible. Pero en otros países ya es de utilización más rápida y obviamente que simplifica. Yo les pongo un ejemplo, una investigación que se ha realizado, que he realizado en Bolivia. No hablo de los otros países. Se necesita para la importación más de 35 documentos. Burocracia, sí. En Europa utilizan 3 o 4 máximo. Vean la diferencia de la utilización de documentos, utilización de papel, ¿sí? Porque seguimos acá, los que están en Bolivia saben, vas a hacer un trámite y eso que tenemos, ciudadanía digital, vas a hacer un trámite, fotocopia de carnet de identidad, ¿no? Seguimos con eso, seguimos con la misma burocracia. Esperemos vaya cambiando y esperemos que esta ventanilla única de comercio, bueno, como es una plataforma digital, sea de ayuda. Y va a ser de ayuda siempre y cuando se maneje de una forma adecuada y que, bueno, todas las instituciones se pongan de acuerdo y pasen y cumplan con la información. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Reducir costos y tiempos administrativos, porque esa es la ventaja que debería tener esta ventanilla única de comercio exterior. Y eso es lo que en el cuadro que están viendo de las Naciones Unidas especifica ¿Puedo consultarle algo?
Claro que sí, Lourdes. Los 35 documentos que nombró para la importación es para cualquier tipo de mercancía que se exporte, por ejemplo, desde Argentina a Bolivia o viceversa. No, querida Lourdes, los 35 documentos que estoy mencionando es para la creación e importación de un importador. Es decir, si abro una empresa y quiero importar, esos 35 documentos es desde la creación de mi empresa. Tengo que sacar NID, CEPRED, muchos documentos. Y para sacar tu NID te piden como 10 otros documentos para que puedas respaldar que tengas casa. Si no tienes casa, tienes que presentar ¿qué te digo? Un contrato de alquiler. Si tienes casa, tienes que presentar que todos tus impuestos estén pagados, etcétera. ¿No? La importación, si tú tienes empresa en Argentina y quieres importar a Bolivia, no se requiere porque ya las empresas están consolidadas, ¿sí? Pero dependiendo tu tipo de mercancía, obviamente aquí al que está importando aquí a Bolivia, si tú estás exportando, te van a pedir ciertos requisitos, dependiendo el tipo de mercancía. Justamente para eso, y eso es importante que estemos trabajando con México, Argentina, Perú, para que ustedes puedan tener los contactos y hacer las consultas en algún momento que quieran ser emprendedores o quieran abrir su empresa. Ahí estamos nosotros para apoyarlos o ayudarlos y darles la información que se requiere. Claro, por ejemplo, yo me preguntaba, en el caso mío, mi papá hace transporte, pero hace en Argentina y él quería hacer transporte internacional en los países fronterizos, como por ejemplo Bolivia, Chile, Perú. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que le pedían era tener una persona en Bolivia que se encargue de recibir a los camiones, el tema de los papeles, etcétera. Sí, exactamente. Bueno, cada operador de comercio exterior, porque los operadores de comercio exterior aquí se miden, no se miden, perdón, se dividen los operadores de comercio exterior en transportista internacional, agencias despachantes de aduana, importador, exportador, consolidador, desconsolidador, etcétera, ¿no? Y cada uno necesita ciertos requisitos. Estamos dentro del Mercosur. Debería ser más fácil para nosotros. Bolivia desde el año pasado ya es parte plena del Mercosur, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entonces tendríamos que ver qué tipo de normativas están aplicadas justamente a los operadores de comercio exterior y si dentro del acuerdo en el AC 36 o ser parte del Mercosur nos facilitaría tal vez la tarea, ¿no? De poder abrir una empresa internacional. Si tu papá es solamente local, obviamente hay requisitos para abrir una empresa de transporte internacional. Y aunque no creas, a veces hasta las mismas empresas de transporte internacional de un país no permiten que otras empresas internacionales de otro país ingresen a su mercado, ¿no? Por eso hay que analizar todos estos casos. Muchas gracias, me resolvió mi duda. Listo, Lourdes, cuando quieras. Bien, entonces veamos el concepto de ventanilla única que viene de las Naciones Unidas. Como ven, es una computadora donde ustedes ingresan toda la documentación, ¿no? Esa flechita azul, ingresan toda la documentación y esa documentación va a las diferentes instituciones que deberían, de acuerdo al tipo de mercancía, vuelvo a decir, quiero que se pongan algo en su mente para todos, ¿no? Tanto importación, exportación, hasta movimiento de mercancía en transporte internacional, hasta la solicitud de certificaciones y autorizaciones. Es de acuerdo a la partida arancelaria que determina qué tipo de mercancía, descripción de la mercancía. Para que puedan tener una partida arancelaria, tienen que conocer su mercancía. En nuestro caso, la partida arancelaria en el arancel de importaciones es igual en Argentina, es igual en México, es igual en Perú, en todo el mundo, de acuerdo a la descripción de la mercancía y la partida arancelaria, y obviamente el Estado, eh,
te determina qué requisitos necesitas para importar o exportar esa mercancía. Si te pide certificación, pues tienes que conseguir tu certificación. Si te necesitas autorización previa, tienes que conseguir autorización previa. Si no tienes esa documentación, no puedes hacer ni despacho de importación ni de exportación porque sería contrabando. ¿Sí? Que quede claro, tenemos que saber qué tipo de mercancías queremos importar o queremos exportar. Partida arancelaria, lo más importante y es lo primero que revisa las administraciones aduaneras en canales amarillos o rojos, ¿verdad? Entonces, si incumplimos las formalidades aduaneras, obviamente vamos a tener contravenciones, omisiones de pago o nos van a comisar la mercancía. ¿Sí? A veces queremos emprender algo sin conocimiento y eso nos va a dificultar mucho. Normativa hay para todo y tenemos que cumplir la normativa a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, como ven, la documentación tendría que ingresar a esta ventanilla única para que las diferentes instituciones, si es que se necesita, no sé, de agricultura, se necesita alguna certificación, se emita inmediatamente. ¿Sí? Pero ya lo está centralizando en esta ventanilla única. No necesitas ir al Ministerio de Agricultura, no necesitas ir al Ministerio, porque eso es burocrático, te piden, como les explico, ¿no? Para sacar una certificación, obviamente tienes que estar registrada como empresa legal, tienes que estar registrada ante la aduana como importador o exportador, se tienen que cumplir las formalidades. Eso tiene que quedar claro. A lo que me voy que en Bolivia esas formalidades exceden la cantidad de documentos que en otros países no lo solicitan, porque están dentro de un registro informático. Es por eso que les digo, ¿no? Si yo voy a hacer un trámite, su fotocopia de carnet. ¿Por qué fotocopia de carnet si ya tengo ciudadanía digital? Meten mi número de carnet y ahí aparece mi carnet o aparece todos mis datos. ¿Se dan cuenta? Esa es la burocracia. Esa es la situación en Bolivia de que te exigen, te piden muchas cosas y obviamente pues a veces hasta te cansa y prefieres no abrir y por eso la informalidad en nuestro país, lamentablemente es así. Tenemos los estudios de tiempos de despacho. Estos estudios de tiempos de despacho se han realizado en Yacuiba el 2023. Se ha hecho un análisis de los tiempos de despacho, obviamente en canales amarillos, rojos, analizar por qué se tardan, ¿no? Los despachos en frontera y en aduanas interiores también, ¿no? Se ha identificado cuellas de botella y esto ha permitido la reducción de tiempos en un 50%. Hablamos de burocracia también, hablamos de falta de conocimiento hasta de los mismos funcionarios. Aquí la obligación de que si una mercancía sale en los canales selectivos o aleatorios, canal amarillo, sea despachada en 24 horas. Si sale canal rojo, sea despachada en 48 horas. Pero eso no se cumple. ¿Por qué? Porque si en canal amarillo hay una observación de partida arancelaria, ya no son 24 horas. Es hasta que el importador pague su contravención o presente algún descargo, por si no está de acuerdo con lo que dice la aduana, y eso puede llegar a tardar una semana, 2 semanas, y eso es dependiente, ¿sí? Cuando no hay observaciones, sí debería cumplirse las 24 horas de despacho, y si no hay observaciones en canal rojo, máximo 48 horas, ¿no? Porque en canal rojo, por si acaso, para los que no conocen, se tiene que ir a verificar. El canal rojo es para la verificación física y documental de la mercancía. Se tiene que ir a hacer la verificación, ítem por ítem, ver cantidades, etcétera, ¿no? Y en canal amarillo solamente es la revisión documental, para que quede claro. Este proceso tiene que ser replicado en otras fronteras, ¿no? Este tipo de control es muy importante que se haga justamente por funcionarios
de alto nivel de la aduana nacional para que hagan estos controles en las administraciones aduaneras de frontera, porque justamente no es tanto el sistema, sino es cómo se maneja, cómo lo manejan los funcionarios, ¿sí? Y bueno, es dependiendo del conocimiento que tengan los funcionarios respecto a la normativa y obviamente que dejen de ser burocráticos y corruptos, ¿no? Voy directamente a ese punto. Los famosos operadores económicos autorizados. Todo lo que estoy mencionando está en los lineamientos y la normativa del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Todo lo que estoy mencionando deberían cumplir todos los países que están dentro de la organización o los que han firmado el acuerdo de facilitación. Ya me van a comentar aquí Antonio y Víctor Álvarez de Perú si es que están dentro. Yo sé que sí, pero vamos a ver cómo están trabajando, cómo se ha trabajado. En todo lo que estoy mencionando, si Bolivia tiene 73% de avance, tal vez otro país tenga un 50% o alguno ya ha llegado al 100% del cumplimiento del acuerdo de facilitación, ¿verdad? Pero todos tendrían que cumplir este acuerdo. Todos los acuerdos que se firman dentro de la OMC y de la OMA, y es por eso que es bueno que ustedes lo conozcan, porque como usuarios, podría llamarlo, como operadores de comercio exterior, podemos utilizar este acuerdo para poder hacer un reclamo mediante nuestra federación, mediante nuestra cámara de exportadores, mediante nuestra cámara de importadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un cumplimiento obligatorio, podría llamarse, porque estás dentro de un acuerdo y además estás recibiendo asesoramiento y apoyo de estos organismos internacionales. Los operadores económicos autorizados o el operador económico autorizado es un programa que reconoce a empresas confiables. Ha aumentado significativamente con ayuda del Programa Mundial de Facilitación del Comercio y mejora la seguridad y eficiencia en la cadena logística. Estos operadores económicos autorizados pueden ser empresas de transporte internacional, importadores, exportadores, agencias despachantes de aduana, cualquier operador de comercio exterior. ¿Por qué se habla de empresas confiables? Porque igual, para acceder o querer ser un operador económico autorizado, se tiene que cumplir ciertos requisitos ante la aduana nacional. Y todos estos requisitos obviamente es presentar toda la documentación, estados financieros, em, que sea auditada en pocas palabras tu empresa. Y si no tienes deudas, si no tienes contravenciones, si has trabajado de una forma correcta en el transcurso de los anteriores 3 a 5 años, puedes ser un operador económico autorizado. Es por eso que no muchas de las empresas en Bolivia quieren ser operadores económicos autorizados, lamentablemente, ¿no? Porque van a ser fiscalizadas o auditadas de alguna forma para que puedan acceder a ser operadores económicos autorizados. Es una foto cuando se ha hecho el lanzamiento del operador económico autorizado, cuando estaba la licenciada Marlene Ardaya, la anterior presidenta de la Aduana Nacional. La gestión fronteriza coordinada. Es muy importante, como mencionaba también, la coordinación entre las administraciones de aduana de frontera, ¿sí? Bolivia ha hecho mejoras en la cooperación aduanera bilateral con Argentina, Chile y Perú. Se ha extendido las horas de atención de trabajo 24/7 en puntos claves. ¿Qué quiere decir? 365 días del año trabajando día y noche, por eso se llama 24/7. Y como les decía, se ha logrado la administración aduanera o la gerencia o la presidenta de aduana ha logrado de que Chile acepte siempre y cuando les demos las condiciones. Es por eso que Bolivia ha
ha puesto toda la infraestructura para que los funcionarios chilenos estén dentro de la infraestructura, pues y puedan trabajar en forma continua, pero sí han aceptado y ya se trabaja 24/7 en los puntos de control, perdón, en fronteras con Chile, ¿no? Entonces es muy importante. Esto también reduce tiempos, la situación de los transportistas internacionales, la entrega rápida de mercancías. Y al hacer todo esto, toda esta coordinación, obviamente se va a modernizar la infraestructura aduanera. Sí, eso es lo que se quiere. Todos los cambios que se están dando es para modernizar toda esa infraestructura en el aspecto tecnológico, logístico, para que la cooperación sea más dinámica, ¿no? Eh, el medio donde los funcionarios actúan o trabajan, pues es importante, ¿no? Es importante para darles todas las condiciones en frontera y se pueda trabajar. Estas son las implementaciones que se han hecho de las áreas de control integrado en Bolivia, ¿sí? Controles integrados están con el puntito rojo en las fronteras, la lucha conjunta contra el contrabando, que se está haciendo con Perú y Argentina, el intercambio de información que se da con Brasil, Chile y Argentina, que es muy importante también. Eh, y ahora, con respecto a esto, nuestro país está quedando, bueno, se está haciendo el contrabando a la inversa, ¿no? Antes se contrabandeaba de Argentina, de Perú, de Chile, de Paraguay, de Brasil, pero ahora como nuestro dólar ha subido tanto, nuestra moneda está quedando sin valor, eh, ha incrementado el contrabando a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que antes ingresábamos mercancía de contrabando, ahora sacamos mercancía de contrabando. Y justamente esta implementación de estas áreas de control es importante para la lucha contra el contrabando y el intercambio de información. ¿Sí? Es importante que conozcamos la idiosincrasia de nuestra política, de nuestros países vecinos. Ustedes tienen que conocer, si estoy hablando de Perú, estamos hablando de la Comunidad Andina; si hablo de Argentina, estoy hablando del Mercosur; si hablo de Chile, también tenemos un acuerdo, el AC66, que es de normas de origen, y que es importante. Tenemos que conocer para importar, exportar, hacer un tránsito de mercancías, cómo están nuestros otros países también, ¿sí? Dentro del marco de Sudamérica, de la Asociación Latinoamericana de Integración, tenemos muchos beneficios, ¿sí? Ustedes deben saber que si compramos mercancía de Brasil o de Argentina, Bolivia, o viceversa, y solicitamos certificado de origen, no pagamos el gravamen arancelario. Entonces, hay mercancías dentro de nuestra Latinoamérica que son de mejor calidad, más baratas, es más fácil conseguir, más fácil transportarlas. Pero todo el mundo quiere traer mercancía de China, ¿verdad? Tenemos que hacer ese análisis también, por eso estamos aquí como profesionales, para indicarles que tenemos acuerdos de facilitación, que tenemos Una pregunta, preferencias arancelarias. Sí, perdón. digamos, si queremos traer algún producto y nosotros solicitamos ese registro de origen, nos aferramos ya a lo que es el tratado internacional que tenemos y eso nos daría un descuento o algo así, o no se pagarían algunos gravámenes. Fernandita, el gravamen arancelario, vuelvo a mencionar, es de acuerdo al tipo de mercancía, que en nuestro país está entre 0 y 40%. Un ejemplo para que te des cuenta, ¿no? Aquí no hay descuento, sino con el certificado de origen, cero gravamen arancelario. Ah, ya. El ejemplo que te doy rapidito para que todos se entiendan. Estamos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, Comunidad Andina, Mercosur, y tenemos acuerdos con los otros países, México, Cuba, Venezuela. ¿Listo? Estamos dentro, y Chile. Estamos dentro de ese marco de las preferencias arancelarias. Ahora, el ejemplo que te doy.
Cuando importamos de Bolivia ropa de cualquier otro país, se paga el 40% más el 14.94 del IVA. Ponle 20%, ¿no? 40 más 20 son 60%, ¿ya? Si importo de China o de Estados Unidos, ¿ya? Importo ropa por $1.000, voy a pagar $600 de tributos, ¿ok? Ahora, estamos dentro de Latinoamérica con las preferencias arancelarias. Ustedes, las damas, saben que hay ropa muy buena y fina en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Importo ropa de Colombia por los $1.000, pero esa ropa, como es colombiana, voy a pedirle el certificado de origen. Tiene que tener el certificado de origen. Me emiten el certificado de origen y al momento de pagar tributos con ese certificado de origen y el acuerdo que tenemos dentro de la comunidad andina, no pagamos ese 40%, solo vamos a pagar 20%, que sería del IVA, que se paga sí o sí. Entonces, ¿ves la diferencia en el acuerdo y cuando no tenemos acuerdo? Tenemos preferencias arancelarias en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Perfecto, gracias. Disculpe, Sí. esto también es lo que sucede cuando haces una compra, por ejemplo, en Paraguay de algo de tecnología y presentando tu documento de nacionalidad argentina, ellos te hacen el descuento del IVA o sería otra cosa. No, no, a ver, el producto, la mercancía que mencionas, tendría que estar fabricado, tendría que ser de origen o argentino si lo vas a exportar, o ¿a qué país me mencionaste, perdón? Por ejemplo, de Argentina, ir a comprar en Paraguay productos de tecnología, porque yendo a los locales que haya en Paraguay, te hacen la devolución del IVA, o sea, te hacen el descuento del IVA de ellos. Es que esas compras son internas, Lourdes, no son para exportación e importación. El IVA es interno, es como, ¿qué te digo? Si vas a Estados Unidos y compras de Hallmark, te hacen un descuento del IVA, no hay esos viernes negros. No es lo mismo. Además, si compras de Paraguay, te hacen el descuento del IVA. Y si es mercancía que vas a llevar de Paraguay a Argentina, seguramente tienes que declarar en Argentina y vas a pagar tributos en Argentina de las compras que has hecho en Paraguay. Ahora, si me hablas de tecnología, lo que compras de seguro no es paraguayo. Debe ser o chino o de Singapur o de Taiwán, de alguno de esos lugares, que no tiene preferencia porque no es una mercancía hecha, producida, elaborada, fabricada en Paraguay. Cuando una mercancía es fabricada, elaborada, producida, cosechada en un país, a esa mercancía se le emite el certificado de origen porque hay una institución en cada uno de los países que controla eso. En nuestro caso, en Bolivia es el SENAVEC, Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Porque si es de otro país, pues no me van a certificar y voy a tener que pagar los tributos que corresponden. ¿Se Ah, entiende? bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, Lourdes. Muy bien, continuamos. En los impactos de indicadores que hemos tenido, se ha mejorado del 7.7% en el índice del indicador de facilitación de comercio de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico desde el 2019 hasta el 2023. Se ha triplicado las empresas OEA, los operadores económicos autorizados se han triplicado. Si al inicio eran 5, ahora son 15 empresas OEA, entre agencias despachantes de aduana, importadores, empresas de transporte internacional. Ahora, ¿de qué me sirve trabajar con OEA? Las OEA, o operadores económicos autorizados, están en todo el mundo. Como son empresas confiables para la administración aduanera, tienen su propio funcionario
Generalmente sale Canal Verde, generalmente no los controlan porque independientemente son empresas confiables. Y estas empresas están a nivel mundial. Es por eso que les menciono, por eso es el acuerdo de facilitación que engloba a todo el mundo, a todos los que son parte de la Organización Mundial del Comercio. Si yo trabajo con un importador o si quiero comprar algo y soy un importador OEA y el exportador, no sé, en Estados Unidos es OEA y mi empresa de transporte que contrato es OEA, mi mercancía va a llegar sin ningún inconveniente, canal verde, sin revisión, agilizado por un técnico aduanero. ¿Sí? Esos son los beneficios, porque eres una empresa confiable para la administración aduanera. Se han reducido los trámites presenciales. ¿Por qué se han reducido los trámites presenciales? Porque ahora en Bolivia se hace de forma digital. De forma digital, mediante el Sistema Único de Modernización Aduanera, lo vamos a ver más adelante, pero se ha simplificado, ¿sí? Ya no llevas las carpetas porque todo está digitalizado en el sistema, ¿no? Ya no llevas documentos físicos. Obviamente sí tienes que tener la agencia despachante de aduana, tiene que tener la documentación física para guardarla, pero no es necesario que lleves ahora la documentación a las administraciones cuando es canal verde, perdón, amarillo o rojo, porque el técnico de aduana entra al sistema con tu número de trámite y ahí está digitalizado tus documentos, ¿no? Se evita gasto de papel insulso. Resultados al 2025. Estos son los resultados que tiene Bolivia. ¿Sí? Como les decía, Bolivia tiene 73.5% de todas las notificaciones ejecutadas. ¿Sí? Nos queda un poco para que cumplamos al 100%, pero hay muchas cosas que hay que mejorar. ¿Sí? Tenemos la operación plena del BUCE, pero obviamente la ventanilla única de comercio exterior, como les digo, tiene algunas fallas todavía. Falta la coordinación institucional, algunas cosas más que se tienen que cumplir. Pero como en todo, estos cambios son importantes porque como se han dado cuenta, señores, esta normativa no lo ha hecho Bolivia. Yo les estoy informando de que Bolivia ha hecho o está cumpliendo estos resultados, ¿sí? Pero todos los países deberían hacerlo para cumplir. Por eso se llama Acuerdo de Facilitación del Comercio. ¿Qué resultados más ha tenido Bolivia? Reconocimiento de la OMC y otros organismos por avances regulatorios. Este es el reconocimiento que ha tenido. ¿Por qué? Porque ni yo siendo exfuncionario de aduana creía que iban a llegar tan rápido a tener estos avances. Obviamente no, como en todo, pues no son perfectos, ¿no? Pero por lo menos se ha avanzado, por lo menos se ha coordinado, por lo menos hay coordinación con instituciones privadas, ¿no? Antes solamente el gobierno veía si hacía cambios o no. Ahora nos informan si van a cambiar una normativa, mandan los borradores a todos los operadores de comercio para que revisemos. Si tenemos alguna observación, pues mandarlo y ver si lo analizan o no. Pero la información la tenemos antes y eso es importante. Muchos de Bolivia pues no quieren a la aduana nacional. Yo he trabajado en la aduana nacional, pero yo hablo de la aduana nacional como institución, ¿sí? Sabemos que dentro de las instituciones gubernamentales, la corrupción, la burocracia, etcétera, existe en todas y en todo el mundo, ¿verdad? Pero hablemos como institución, hablemos de lo que se quiere hacer bien y de lo que podemos hacer bien compartiendo esta información. La fase 2 del programa está basado o se va a implementar o se está implementando ya desde el 2024 hasta el 2027. Ya es para concluir todo lo que se refiere al acuerdo de facilitación. Se tiene que enfocar en comercio electrónico, que hemos empezado ya con la parte del SUMA. Se tiene que tener una sostenibilidad y género.
Eh, por si acaso, sostenibilidad y género viene a la medida de que la participación de las damas, de las mujeres es muy importante, tanto en el trabajo como en la tecnología, y que puedan también ser favorecidas del conocimiento para que puedan ser emprendedoras, hacer aperturas de empresas o trabajar en empresas del Estado, ¿sí? Y eso es muy importante. La expansión de tiempos de despacho a otras regiones del país. Los tiempos de despacho son muy importantes porque eso agiliza el movimiento del comercio internacional, el comercio exterior, crea menos burocracia, las empresas de transporte pueden utilizar sus unidades, muchas veces los camiones se quedan en aduanas esperando a descargar, esperando a que le asignen un almacén. Muchas veces por esos trámites hay multas sobre estadías de los contenedores, un problema, ¿no? Y estos tiempos de despacho justamente agilizan para que todo pueda fluir de una mejor manera. Y hay que fortalecer el Nacional de Facilitación. Y como han visto, ¿no? Hay diferentes instituciones, tanto del Estado como privadas, que tienen que coordinar un trabajo conjunto. Por eso están en ese comité. ¿Cuáles son los desafíos persistentes? La implementación completa de la BUCE, ¿sí? Ese es el desafío, lo que les mencionaba, ¿sí? Si bien ya está lanzado la ventanilla única de comercio exterior, se tiene que implementar completamente, y eso es en coordinación, obviamente, tecnológica y con los sistemas de cada una de las unidades del Estado, porque, como les decía, lamentablemente no hay ese apoyo entre instituciones, y esa falta de coordinación hace de que los tiempos, hace que la burocracia continúe, ¿verdad? Financiamiento para las medidas C aún pendientes, ¿no? Hay que cumplir con las medidas C, pero sí se va a dar, ¿no? Indiscutiblemente esto también está dentro de nuestra burocracia del Estado, porque se tiene que pedir autorización del Senado para tener ese financiamiento, no son préstamos por si acaso, no es financiamiento directo para que se puedan cumplir esos objetivos, no son préstamos. Falta de infraestructura tecnológica en zonas remotas, ¿no? El Internet, eh, no me dejo de reír, no sé si aún está por arriba nuestro satélite Tupac Katari, tanto que ha costado, pero en muchas zonas remotas no tenemos infraestructura, ni el Internet ingresa, ni en las zonas rurales, ¿verdad? Entonces, esa falta de infraestructura se tiene que mejorar. La coordinación fronteriza con países vecinos se está dando, hemos visto los ASIS, hay más complementariedad, y justamente por lo que les señalo, ¿no? Por los acuerdos que tenemos en el marco de, de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ya somos país pleno del Mercosur, somos país pleno de la Comunidad Andina, pero se tiene que trabajar en manera conjunta. Hace un año más o menos ha habido un problema con la frontera de Saguadero con Perú, y justamente por malas políticas gubernamentales, ¿no? Nos han cerrado el ingreso porque el gobierno creo que ha subido aranceles para la importación de ciertos productos de Chile, lo mismo que ha pasado, lo que está pasando entre Estados Unidos y China, ¿no? Creo que esas cosas no deberían haber, más bien debería haber una coordinación. Estamos en grupos, estamos en alianzas, estamos en normas que manejamos en forma conjunta. Entonces, esta coordinación transfronteriza con los países sí se está dando y se tiene que manejar de una mejor manera. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Los tiempos de despacho es una herramienta clave para el diagnóstico de los despachos en frontera, y obviamente se tiene que coordinar también con aduanas interiores para que se pueda facilitar de una forma y los tiempos de despacho sean menores. La cooperación internacional acelera el cumplimiento.
La coordinación interinstitucional es esencial, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Si tenemos cooperación internacional, la cooperación con financiamiento, con tecnología, con capacitación, obviamente va a hacer que se cumpla el acuerdo de facilitación en su totalidad. Si no tenemos coordinación interinstitucional, no vamos a concluir como se quiere manejar el BUS, la ventanilla única de comercio exterior, ¿verdad? Y no solamente hablo del BUS en la coordinación institucional, hablo de los productores, hablo de los importadores, de los exportadores que necesitan esa coordinación. Lamentablemente en muchos países, en nuestro país, el Estado quiere ser hasta productor, ¿sí? No quiere coordinar con las empresas privadas, pero ese es otro tema. La transparencia mejora la confianza empresarial. Vuelvo a mencionar las instituciones del Estado. Lamentablemente, la corrupción es el ovillo, el punto que se tiene que cambiar en todas las instituciones. Y no hablo solo de Bolivia. Ustedes saben que a nivel mundial este tipo de corrupción no transparenta, ¿no? El movimiento que se hace dentro de las instituciones del Estado. Y es por eso que los empresariados, las empresas no confían mucho en el Estado y mucho menos van a querer venir a invertir en los países que trabajamos de esa forma. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Bolivia tiene que ser un modelo para los países sin litoral, ¿no? Bolivia no tiene salida al mar, pero como se han dado cuenta, se está cumpliendo, ya estamos casi a la conclusión del acuerdo de facilitación, el 2017, si Dios quiere, se concluye, pero todo eso se tiene que ir mejorando paulatinamente. Si muchos no conocían que había este acuerdo de facilitación, que se ha ido trabajando, me dirán, pero las aduanas están igual. Sí, pero tenemos que ir mejorando justamente en la coordinación para que esto cambie. Y eso parte también del conocimiento que tengan ustedes como alumnos, como profesionales que son, eh, porque algún momento tal vez vayan a trabajar a la aduana, pues y cumplan todo lo que está dentro de este acuerdo, ¿verdad? La integración con el Mercosur, Bolivia es parte del Mercosur, está dentro de la comunidad andina y obviamente este acuerdo de facilitación y la coordinación entre los diferentes países miembros de los bloques comerciales, se aplique este acuerdo de facilitación de comercio, porque todos los países deberían aplicarlo o deberían estar ya concluyendo. Como les digo, todos tienen que conocer este acuerdo de facilitación, algunos tal vez ya han concluido, algunos están en un 30, 40, 50, Bolivia está en un 70%, pero todos deberían conocer el acuerdo o cumplir con el acuerdo de facilitación del comercio. Mejora continua en eficiencia logística y sostenible, impulso al comercio digital transfronterizo. Es importante la tecnología, si no hay logística, no es sostenible el comercio a nivel local e internacional. Este es el nuevo sistema de gestión aduanera que les mencionaba. Bolivia antes manejaba un sistema aduanero obsoleto, el más obsoleto del mundo, que era el SIDUNEA++, con el que se hacía la declaración única de importación, pero se creó este sistema, el Sistema Único de Modernización Aduanera, que está dentro de la página de la Aduana Nacional, y esto ayuda, ¿sí? Porque es un sistema integrado, automatiza procesos aduaneros mejorados, está diseñado y desarrollado con el enfoque de proceso, construido con tecnología de punta, y comentarles que este sistema lo han creado bolivianos, ¿no? No es comprado de otros países, que ahora ya necesitamos el sistema Suma 2, porque bueno, todo se va llenando, pero está ayudando mucho porque dentro de este sistema ya se digitaliza las operaciones de comercio exterior. Y como les decía,
ya no es necesario llevar documentaciones a aduana porque con el código de tu despacho entras al sistema y en este sistema ya sale toda la documentación digitalizada. Conclusiones. Bolivia ha mostrado un compromiso sólido con el acuerdo de facilitación del comercio. Existen logros concretos y desafíos por superar. Se requiere continuidad política, institucional y financiera. La facilitación del comercio es clave para el desarrollo económico nacional. En cada uno de sus países debería ya haberse creado o se debería ir trabajando en el acuerdo de facilitación, obviamente con el apoyo, aporte de el Estado, las empresas privadas y todas las instituciones ligadas a, al comercio exterior, comercio internacional y aduana. Muy bien, con eso hemos concluido la exposición. Si tienen alguna consulta, por favor, con todo gusto, pero me gustaría ahora presentarles a los dos profesionales, a los tres profesionales invitados. Lamentablemente, Antonio González de Argentina no está presente, está de viaje, pero si lo tengo a Víctor Álvarez de Perú. Víctor, Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas Buenas gracias por noches. la asistencia y el aporte. Quisiera que te presentes un poquito, querido Víctor, a todos los participantes y nos comentes algo tal vez acerca de lo que está haciendo Perú acerca del acuerdo de facilitación. Sí, claro, bueno, soy Víctor Álvarez, soy administrador de negocios internacionales y director de empresas. Y en esta oportunidad, bueno, me presento como coordinador académico de la institución educativa Escuela de Aduanas, una institución que ya desde el año 2013 viene funcionando en Perú, formando profesionales en aduanas y en comercio exterior. Bueno, eso es un poquito de lo que hacemos por aquí en Perú. En Perú con muchas expectativas de lo que esto va a significar en nuestra región respecto al tema de facilitación. En el Perú ya lleva varios años en el proyecto de la liberalización del comercio, desde el año 93 que se empieza un poco a fomentar ello y desde el 2009 que hemos firmado varios tratados de libre comercio con varias potencias mundiales, Estados Unidos, China, con la Unión Europea y con los países de Latinoamérica a través de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual compartimos este proyecto de integración, ALADI, que también obviamente es un proyecto un poco más ambicioso y más grande con el cual compartimos con países latinoamericanos. El Perú hoy en temas tenemos que separarlo un poco en dos grandes cosas, porque si hablamos pues de política, como tú también lo has mencionado hace un momento, este, este fenómeno, no sé cómo llamarlo, esta enfermedad que corre, este cáncer denominado corrupción, pues en el ámbito político, en el ámbito administrativo, incluso hoy en día en el ámbito privado, mucho repercute en el día a día. Sin embargo, por el otro lado, en temas económicos, como sabrá la región, Perú presenta macroeconómicamente hablando una solidez ya hace varios años. El mejor ejemplo de ello es que en la última década hemos tenido 8 presidentes, 3 congresos distintos y 4, perdón. Y si esto no es poco, políticamente cualquier país estaría ahorita sumergido en problemas económicos, ¿no? De inestabilidad. Pero bueno, de una u otra manera,
hemos sido bendecidos con el buen entender de que el comercio exterior, que las políticas económicas que se vienen tomando son para bien. Respecto a, bueno, a la OMC, es un organismo internacional al cual nosotros pertenecemos ya hace varios años, en el cual dentro de sus normas más importantes que hemos tenido y que ha repercutido de manera muy favorable al comercio exterior, tenemos eh, el artículo 7, ¿no?, del acuerdo de valor de la OMC, el cual nosotros aplicamos al día de hoy, con el cual de una u otra manera es un ente que regula tanto al importador, que normalmente quiere subvaluar el valor de una mercancía, por así llamarlo, y a la aduana, ¿no?, como tal, como ente también fiscalizador, que no sobrevalore un precio para que se utilice como mecanismo de recaudación. Entonces tenemos ahí un buen organismo. Ahora, respecto a la liberalización del comercio, como tú más bien lo manifestabas, ¿no?, en tu exposición, esto va a repercutir, creemos nosotros, de manera favorable, ¿no? Ya teniendo un ente que nos permita salvaguardar ciertos convenios, tratados que se suscriban. Teníamos previamente a ello a la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Sin embargo, esta pues solamente habla de tratados, convenios entre estados, ¿no? Ya algunos organismos quedábamos fuera, la CCI, la OMA, la misma OMC, ¿no? Ante cualquier convenio, esta no lo reconocía como tal. Bueno, y eso es un poco mi comentario. Creo que esto has dado inicio a esta charla de manera fructífera. Ya nos tocará a nosotros en Perú realizar también un evento en el cual hablaremos de normativa internacional que repercuta en la región, como tú bien hoy lo has hecho. Tocará el caso a México, Argentina también, que sé que estamos bastante entusiastas en poder continuar con ello, ¿no? Y bueno, veo una gran acogida. Felicito a todos los participantes por darse tiempo un domingo, ¿no?, por la noche, en poder seguir actualizándonos, escuchar, y como más o menos comentábamos previo a esta charla con Víctor y con el grupo, decíamos, pero muchos dicen, ¿y qué beneficio voy a obtener? Bueno, este es el beneficio es mantenernos informados, actualizados, acorde con nuestro mundo que asumo a todos nos apasiona. Yo soy docente por mera vocación, no por profesión, pero nos apasiona este mundo, ¿no? Tanto me apasiona que no prendo mi cámara porque estoy dentro de una sala de emergencias. Mi hijo está dentro. Hoy tuve un accidente, pero miren la pasión que me lleva, incluso con mi carrera, que mi hijo está aquí. Nada grave, felizmente, pero está ahí, está hospitalizado ahorita, sufrió un golpe hoy fuerte, pero bueno, todo está estable. Y bueno, uno acá igual, ¿no? Siempre formándose, siempre escuchando, siempre aprendiendo. Bueno, para no hacerlo más largo ya, me despido. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Víctor Hugo. Gracias a todos por participar y bueno, éxitos a todos. Querido Víctor, muchas gracias. Bendiciones, que tu hijo se mejore y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Tenemos a Antonio Miguel Botello de México. Querido Antonio, por favor, preséntate. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes acá en México todavía. Ya, yo creo que ya es noche, ¿verdad? Así es. Bueno, pues primeramente agradecer la invitación y como dice Víctor, esperemos que el tema con su hijo no tenga ninguna consecuencia. Este, en relación a lo que has venido comentando, el tema del tema que ocupa hoy, que es el de la facilitación del comercio, donde está involucrado justamente la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y la OMC, antes GATT. Yo veo dos cosas importantes dentro y me gustaría enfocarlo básicamente en ese sentido. Bueno, primeramente me presento, una disculpa, soy su servidor Antonio Miguel Botello.
Soy egresado de una escuela, del Politécnico en la Ciudad de México, es el Instituto Politécnico Nacional en el área de comercio internacional. Tengo una maestría en Derecho y actualmente, estoy haciendo un doctorado también los domingos en línea y, me dedico al tema de la capacitación en temas relacionados con comercio internacional y aduanas. Entonces, volviendo al tema del acuerdo, de todo lo que ya comentaste, licenciado Víctor, pues yo veo un tema muy preocupante ahí sobre el tema de la ética y de la transparencia. Porque si bien estos artículos que ya mencionaste, el primero solamente hace mención sobre el tema de la publicación y de lo que va a pues a surgir dentro de todo este acuerdo, ¿no? Y el artículo 2 habla sobre temas pues ¿cómo decirlo? De las mismas publicaciones y de cuestiones como de información, ¿no? De todo de lo que tú mencionaste hace un momento, de lo que está haciendo Bolivia, ¿no? Incluso los reconocimientos que ha tenido por parte de la OMC. Pero el tema de la ética y la transparencia lo están dejando de lado, Víctor. Entonces, es un tema muy preocupante porque tú bien lo comentas, el tema de la corrupción, el tema de la transparencia no es exclusivo de un país. Creo que es un problema, como decía Víctor en su momento, el concepto de es un problema de un cáncer que desafortunadamente ha afectado muchas instituciones. Acá con nosotros en México, pues lamentablemente, no sé si lamentable o afortunadamente, ¿verdad? Dadas las situaciones de seguridad, la administración pasada tomó la decisión de que ahora las Fuerzas Armadas estén, pues controlando el tema de las aduanas. Y bueno, esto propiamente al momento pues sí ha generado mucha controversia, incluso con los mismos operadores económicos, porque bueno, si bien no es cierto tanto el tema burocrático que hay como tú lo mencionas, en Bolivia, sí es cierto, ventanilla única, otros instrumentos electrónicos que ahora facilitan mucho el tema del comercio. Por ejemplo, estimaciones para México de la OMC, se pretende que México tenga alrededor de 1.000 millones de pesos en el tema de las exportaciones, por ejemplo. Este, en el despacho de mercancías se habla de un día y medio en el tema de las importaciones y de 2 días para el tema de las exportaciones, cosa que yo veo muy complicado, ¿no? Por lo que ya comenté, se están haciendo bien las cosas, sí, sí es cierto. No, las 50 aduanas con las que cuenta el país, no todas tienen problemas. Hay algunas que funcionan perfectamente. Desafortunadamente, otras se saturan muchísimo por la logística, que muchas personas que importan o exportan mercancías deciden ir, por ejemplo, a Manzanillo en lugar de ir a Lázaro Cárdenas, que está en el mismo Pacífico. Y bueno, es el tema de costos, de maniobras, todo lo que implica estar ahí, ¿no? En una importación o exportación. Entonces, sí, sí, volviendo al tema de lo que nos ocupa, el tema que ya expusiste, pues es ese, ¿no? El tema de la ética, que no lo veo yo por ningún lado, el tema de la transparencia, que desafortunadamente, como lo comento, impera en todos lados, ¿no? Entonces, eh, e incluso en el mismo convenio de Kioto, ya revisado, tampoco se ve nada de eso. Entonces es preocupante porque con todos los esfuerzos que haga la OMA, que haga la OMC, en función de todos estos países que están ahora albergando ahí para que puedan desarrollar más sus fronteras. Por cierto, un concepto que mencionó por ahí en su momento Nito, que dice que las fronteras separan y las aduanas conectan, ¿no? Y es cierto, o sea, pero desafortunadamente si no se aborda ese tema desde esas cúpulas o de esos organismos multilaterales, desafortunadamente vamos a seguir adoleciendo de todo lo que tú acabas de comentar. El tema ético y profesional en todos los ámbitos de cualquier disciplina que tú quieras, si no está presente eso por delante, difícilmente vamos a lograr muchas expectativas como las que te acabo de mencionar para el caso, por ejemplo, las estimaciones que tiene la OMC para México. Entonces,
hablan sobre un 47 y un 93% en temas de tiempos, ¿no? Para agilizar más el tema de las importaciones. Son porcentajes, yo considero en lo personal, muy elevados para un país que igual está enfrentando problemas muy severos ahorita con el TEMEC, con Estados Unidos. Seguido nos están poniendo embargos comerciales. Entonces, es algo complicado para nuestro país porque si bien hay sectores donde están siendo muy competitivos hacia los Estados Unidos, este, pues de repente esta administración que hoy está, desde la administración pasada de Trump, pues siempre ha venido con este tema, ¿no? De estar frenando el tema comercial con México. Entonces, sí es algo preocupante y vuelvo al tema, ¿no? Al tema de la ética y la transparencia, que no la veo por ningún lado. Te repito, ni en el convenio de Kioto ya revisado por parte de la OMC, ni justamente en este acuerdo de facilitación. Entonces, sí es preocupante. Y bueno, siempre desde nuestras trincheras, como tú lo mencionas, pues es importante hacer mención, sobre todo a los jóvenes que están terminando una carrera y como bien lo decía Víctor de Perú, el hecho de estar aquí los domingos, que a lo mejor unos ya están algo cansados, yo quiero externarles que dentro de el ámbito del proceso académico, yo también me dediqué a dar clases durante 20 años. Hoy ya no lo hago, hoy me dedico más al tema de la capacitación, pero sin embargo es plausible en algunos jóvenes que en lugar de estar yendo a la fiesta, de estar yendo a otro tipo de compromisos, pues estén preparando, se estén actualizando, porque al final del día esto es lo que decía por ahí alguien, no recuerdo ahorita el autor, que decía vacía tu mente en tus bolsillos, que tus bolsillos ya, perdón, a ver si, no, disculpen la torpeza, decía, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos, ¿no? Entonces, se los comento nada más a manera ahí de comentario, porque finalmente esa es una realidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quisiera externar, querido Víctor, porque sí es cierto, mientras no mantengamos un tema ético en todas las actividades que realicemos, estos problemas van a seguir imperando. Y obviamente, pues el tema de la transparencia, ¿no? Que no se rindan cuentas claras en el tema, en el actuar de todo lo que se haga. Es cuanto, querido Víctor. Muchas gracias, querido Antonio. Y es importante esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando hemos ido analizando, yo analizo mucha normativa internacional, lamentablemente la situación de la ética, la moral, la corrupción no se menciona, ¿no? Bueno, estamos en la parte de organismos que solo se dedican a hablar del comercio, en este caso de facilitar el comercio y dejan para que cada uno de los estados o gobiernos pues se ponga en marcha en esta problemática de la corrupción, ¿no? Que se intenta de alguna forma, ¿no? Pero lamentablemente la cuestión política no se la puede manejar. Pero parte de nosotros, como tú decías, como decía Víctor, eh, de ustedes, los que están aquí presentes, de poder mantener su conocimiento y poder tener la hidalguía en su vida profesional, hacerlo de la mejor manera posible. Si hay alguna consulta de alguien, por favor, vuelvo a agradecerles la presencia en este domingo y posteriormente les vamos a hacer anuncios muy importantes. Recién nos estamos acomodando con el grupo de profesionales y queremos hacer algo importante para todos ustedes también. Si hay alguna consulta, por favor, algún comentario que quieran hacer, alguna consulta, duda, no importa si es queja. Dicen una consulta, José. sí, en tema del tren bioceánico, creo que Bolivia estaba añadido, ¿no? En tema de Brasil, Perú y algunos países más, ¿no? Creo que nos votaron, ¿no? De ese camino, ¿no? Que teníamos un buen beneficio, ¿no? Que era el tren bioceánico.
Sí, quizás por aspectos políticos. sí, querido José. Aspectos políticos y sociales también, ¿no? La situación política social de nuestro país ha hecho de que nos saquen de este proyecto. El 2016 estábamos en el proyecto porque eso iba a ayudar mucho al comercio, al transporte de mercancías, al mismo transporte de personas, al turismo. Y lo que hemos perdido justamente por el aspecto socioeconómico, político de nuestro país, ¿no? Tantos bloqueos, huelgas, paros, etcétera, ¿no? Y la falta de la misma, del mismo gobierno, de poder atender todo eso, ¿no? Ahora está solamente manejado el tren bioceánico por el lado de Brasil y obviamente bordeando Pando para llegar a Perú, ¿no? Y para ellos va a ser de gran magnitud por la misma interacción que va a tener con el nuevo puerto de Chancay en Perú y la salida del Pacífico al Atlántico, ¿no? Pero lamentablemente estamos fuera. Hay otro proyecto por abajo también, Brasil, Paraguay, Argentina, para llegar a Chile, que es la carretera también que van a hacer, carretera bioceánica que debería pasar por nuestro territorio. Estamos perdiendo mucho de eso por estas cuestiones políticas, sociales y lamentables, ¿no? No tenemos seguridad jurídica para que nadie pueda invertir en nuestro país y esperemos se cambie con el nuevo gobierno que viene, pero también parte de nosotros cambiarlo con la educación que tenemos que ir adquiriendo cada día. Lourdes, ¿querías comentar algo? Ay, sí, perdón. Tenía una pequeña pregunta. Eh, Quería preguntarle, ¿qué es lo que más exportan desde Bolivia a Argentina? De Bolivia a Argentina. Generalmente no exportamos casi nada. Estábamos exportando gas, pero ustedes encontraron buenas reservas de gas en Argentina, así que ya no exportamos. Se está yendo directamente a Brasil. Ustedes son un país más productor, ¿no? Y materiales de consumo son los aceites, son los que más nosotros más bien importamos de Argentina hacia Bolivia. Y justamente ahora, en algunos aspectos, por el problema que han tenido con el gobierno también, el tipo de cambio, la inflación, bueno, en algún momento Bolivia sí sacaba de contrabando cierto tipo de productos porque eran más baratos. No es que produzcamos y importemos, sino por el costo anteriormente. Pero ahora es al revés, como les decía en la exposición, ahora se está haciendo contrabando a la inversa. En vez de traer contrabando de Argentina, de Perú, de Brasil, ahora nosotros estamos llevando nuestras mercancías porque nuestra moneda se ha devaluado, querida Lourdes. Y otra pregunta más bien de un consejo. ¿Para usted es recomendable, teniendo un transporte nacional en Argentina, intentar tener un transporte internacional a otros países cercanos? Sí, el transporte internacional es uno de los más importantes. Obviamente puedes unir la parte nacional y con más medios de transporte intentar abrir una empresa internacional. Pero mi consejo es que analices a dónde, ¿no? Como te decía, por la misma situación en Bolivia, hay sindicatos del transporte internacional que no permiten el ingreso de medios de transporte o unidades a nuestro país, pero más que ello, las empresas de transporte internacional no quieren ingresar a nuestro país. Uno, por las carreteras. Dos, por la burocracia en las aduanas. Tres, por justamente los tiempos de despacho que hemos mencionado. Entonces, no es factible. Generalmente cuando se hace alguna importación de Argentina o de Brasil, las empresas no son internacionales, son nacionales que te llevan la mercancía hasta frontera. Te la dejan en frontera, ahí tienes que hacer el transbordo a un camión boliviano para que ingrese a aduanas interiores o a los almacenes, si es que se hace un despacho en frontera. Sí, hay que analizar mucho, ¿no? Ahora un país
accesible, creería yo, es Paraguay, por ejemplo, si quieres hacer una empresa internacional, porque Paraguay está creciendo con muchas empresas, entonces siempre tomen en cuenta que hay que hacer análisis, estudios de mercado, mercadotecnia, de importación, de exportación, de transporte, porque si no haces un estudio y te quieres lanzar sin conocer, es un poquito complicado, ¿no? Puede resultarte o no. Perfecto, muchas gracias. Estuvo muy interesante la charla. De nada, Lourdes, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, hacer alguna consulta? No importa si no es del tema, tal vez a Víctor de Perú o a Antonio de México. Buenas noches, licenciado Víctor Hugo. Le habla Buenas. Milenka Zurita. ¿Cómo estás, Eh, Milenka? ¿Cómo analizaríamos el tema del dólar que está atravesando nuestro país para poder importar para las importaciones? En este caso es muy difícil por el dólar paralelo, pues no estamos importando o hay muchos importadores que no están importando justamente porque les resulta más caro los intereses que te cobran los bancos o la banca. Es por eso que se está utilizando ahora para las transferencias bancarias blockchains o USTDs, que es un medio, ¿no? Y que está autorizado ahora ya por la aduana nacional y por el Banco Central, porque es el único medio, digamos, o la única forma de poder hacer pagos internacionales. Pero es casi imposible ahora poder hacer alguna importación. Claro que algunos lo están haciendo y con este tipo de medios de pago, pero yo creo que habría que ver el siguiente gobierno a ver si se estabiliza, porque sí o sí vamos a necesitar dólares, ¿no? Lamentablemente, para las importaciones y exportaciones y pagos en el extranjero es el dólar por el momento que está mandando. De Bolivia, si estás en Bolivia y quieres importar o exportar a China, se puede hacer por yuanes, ¿no? El tipo de cambio con yuanes, que también es un medio. Es decir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está haciendo este tipo de cambios, ¿no? Pero lamentablemente hasta nuevo aviso, el dólar es el que estamos utilizando, vamos a seguir utilizándolo y lamentablemente en el paralelo está a 15, ¿no? Ha bajado un poco, pero la situación de los intereses en los bancos es lo que más pesa, te sale más que el pagar el transporte o tu misma mercancía, ¿no? Dependiendo. Muchísimas gracias por la aclaración. Listo, Milenka. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna duda? Víctor, ¿me permites comentar algo al respecto? Claro que sí, querido Antonio. Sí, en relación a lo que comenta, perdón, la pregunta de la compañera que acaba de participar, yo sugeriría que siempre es bueno, entendemos que dentro de las operaciones comerciales internacionales existen los seguros para asegurar obviamente este tema de pagos. Yo sugeriría en un momento dado tener en tu cotización o en la cotización que establezcas con tu contraparte, establecer el pago al tipo de cambio del día precisamente por el tema de las fluctuaciones que tienen las monedas, sobre todo el dólar. Entonces, siempre establecer con la contraparte que el pago debe de realizarse al tipo de cambio del día en que se va a pagar la operación misma, ¿no? Entonces, es nada más a manera de sugerencia, Víctor. Gracias, querido Antonio. Sí, es muy importante. El detalle del tipo de cambio sí se mantiene a nivel internacional. A lo que me refiero es que el Banco Central emite el tipo de cambio que sí tiene que estar, que se utiliza en la aduana nacional para el pago de tributos. A lo que nos vamos que en Bolivia no hay dólares. ¿Sí? Tipo de cambio oficial 6,98, pero de nosotros ha crecido a 15, 18 el cambio. Y lo que están pasando los importadores es hacer una transferencia al extranjero, por ejemplo, no sé, a España, y si lo haces por una entidad financiera, te cobra entre 30 y 40%. Ese es el problema de los dólares. El tipo de cambio se mantiene, ¿no? Oficial, aunque tenga o no seguro. Pero el problema es cómo haces la transferencia. Si haces una transferencia por el paralelo, es que te cobran ese porcentaje al 100%. Ese es el problema que estamos pasando ahora en Bolivia. No tenemos dólares en Bolivia.
Muy bien. ¿Alguna consulta más? Bien. Agradecerles a todos, felicitarlos, obviamente. Estamos dentro de un grupo de WhatsApp donde están los profesionales. Alguna consulta, duda que tengan, sin ningún problema, por favor, dentro del grupo, así aprendemos todos si hay alguna consulta. Vamos a tener noticias pronto para conformar un grupo de profesionales y bueno, ustedes también puedan favorecerse de alguna forma con el poco, mucho conocimiento que les podamos dar. Y bueno, agradecerles y vamos a estar siempre en contacto y estamos para servirles todos los profesionales del grupo. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Buena tarde a todos.